Todos tenemos una historia, o varias. Un recorrido por el universo cultural judío, con entrevistas, recomendados y buena música. Leo Naidorf nos trae algo para contar por Radio Tú. Un mar azul, el cielo, dos barcos de papel. Un pescador baja al río y cabalga sobre el lomo de un pez a buscar su tesoro. Un pueblo verde, medianoche, huertos y campos. Un granjero vuelve a casa, besa a su mujer hermosa y a sus hijas. Cenicienta, Blancanieves, los osos están durmiendo y quizás no te diste cuenta. Quien está sentado en mi silla soy yo. Un día el hijo del rey se vistió de princesa y se casó con el sapo. Así todo queda dentro de la familia. Mejor así. Papá, contame un cuento. No puedo dormir. La luna me mira por la ventana. Pronto seré demasiado grande. Por eso, papá, contame un cuento más. Y ya. Papá, cuento. Algo para contar, episodio 6. ים כחול ושמיים, שתי סירות של נייר, הדייג יורד למים ורוכב על גב של דג אל האוצר. כפר ירוק בין ארבעים, פרדסים ושדות, העיקר חוזר לבית, מנשק אישה יפה וילדות. אבא סיפור, אני לא יכול לישון, ירח מסתכל לי בחלום. עוד מעט אני אהיה גדול יותר מדי, אז אבא עוד סיפור אחד ודי. שלגיה, סינדרלה, הדובים ישנים, ואולי זה רק נדמה לה. מי יושב על הכיסא שלי? אני. אבא סיפור, אני לא יכול לישון, ירח מסתכל לי בחלום. עוד מעט אני אהיה גדול יותר מדי, אז אבא עוד סיפור אחד ודי. יום אחד בן המלך התחפש לנסיכה, התחתן עם הצפרדע, והכל נשאר בתוך המשפחה, טוב שנשאר.
buenas noches. Aquí algo para contar, episodio 6. Bueno, disculpen la emoción del principio, pero bueno, si bien uno ensaya estas cosas, la vida no siempre nos prepara. Así que bueno, vamos a dedicar este episodio de hoy a mi padre, a Manuel, que nos ha dejado esta semana. Y la verdad es que también de algún modo el destino permitió que el programa de hoy cambiara sobre la marcha y lo pudiéramos hacer en un tema muy querido y con gente querida, y que me parece que va a ser novedoso para muchos de los que nos escuchan aquí lunes a lunes en Radio Tú, ¿sí? En Algo para Contar. Vamos a comentar que nos pueden escuchar en la web, en radiotu.com o en la app de la radio. Lo mismo en Facebook Live, como Somos Radio Tú. También nos pueden escribir en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, @Somos Radio Tú. Y también nos pueden dejar mensajes por WhatsApp, más 54 911 59 90 90 78. Aquí estamos hasta las 22 horas compartiendo un poco de cultura judía, cultura israelí y todo lo que pase en el medio. Y estamos aquí para arrancar con la primera gran sección que tenemos en este programa, que es la entrevista del día. ¿Tenemos aquí ya conectados? Sí, ya tenemos conectados aquí en Zoom a nuestros invitados del día de hoy. Los presento: Enrique Greenberg, Gabriel Fleischer. ¿Cómo están? Todo bien, ¿se escucha bien? Yo escucho Hola, perfecto. ¿Ustedes? Hola Leo, ¿cómo estás? Primeramente saludarte y decirte que lamento mucho lo de tu papá. Bueno, momento complicado, pero Bueno, adelante. Es así, pero bueno, la suerte es que uno puede así, digamos, combatir los fantasmas con un poco de cultura. Y creo que un poco de lo particular del día de hoy es que muchas veces cuando pensamos en lo que en hebreo llamamos Hazanut, en la traducción quizás sería canto litúrgico, ustedes me corregirán, muchas veces aparece para mucha gente como un género musical, si es que es un género, como disociado del mundo de la música, ¿no? Como si fuera por otro carril, como si fuera solo la música ambiental de un espacio específico, que son los lugares de rezo, ya sean las sinagogas, las iglesias, las mezquitas o los diferentes templos de las diferentes religiones. Y sin embargo hay por detrás un desarrollo estético, ¿sí? Estético, musical, muy sólido, muy importante, que combina justamente esos dos mundos, que son las tradiciones, la religión, pero también la estructura musical. Entonces vamos a tratar de aprender, ¿sí? De ustedes hoy, así que muchísimas gracias por estar hoy acá. Lo primero es preguntarte a vos, Gaby, ¿cuándo se puede considerar que nace la Hazanut? Mira, la Hazanut tradicional, podemos decir que nace a principios del siglo pasado con un gran exponente que se llamó Rosenblatt. Uh-huh. Yosele Rosenblatt lo conocemos. Él fue como el primero de los mohicanos, por llamarlo de alguna manera, siempre hablando de la Hazanut tradicional. Lo que nosotros llamamos, lo que vos decías al principio, recién, Leo, me hizo acordar mucho a hacer una comparativa con lo que es el mundo de la lírica, que es algo muy especial, y es un arte especial, así como también nosotros llamamos el arte de la Hazanut, que es comparable por eso, porque son dos estilos muy especiales, y así como dijiste que la Hazanut se escuchaba se escucha en los grandes Batei Knesset, en las grandes sinagogas. La lírica también se escucha en los grandes teatros y hay grandes exponentes. Pero para volver un poco con lo que decías, después de Rosenblatt le siguieron exponentes de gran relevancia, lo que formó una época de oro que se llamó el Golden Age, los años 40, 50, de unos exponentes que tuvieron trascendencia a nivel mundial, tanto en los templos, en las sinagogas, como en los teatros del mundo.
Oisher, los hermanos Kusevitsky, Erschmann, Reutemann, muchos y grandes exponentes que hasta hoy uno pone en Google Hazanut y puede escuchar alguno de estos nombres que estoy mencionando, ¿no? Ujú. Y entonces, si esto nace hace, digamos, 2 siglos, ¿qué es lo que pasaba antes con los rezos, con los cantos? ¿Qué forma tenían? Mira, hay, por ejemplo, si nos enfocamos en Lubavitch, yo creo que era el mismo estilo. Cualquiera que sabía Nusach Hatefilá es la forma de hacer, según el momento del año, la manera de decir los rezos. O sea, si te explico un poco. Por Voy a decir, ejemplo, Gaby, la palabra que te va a gustar, ¿no? La cantilación la del rezo. cantilación. Bajo No el se mismo animaba a texto, decirla, Gaby, no se animaba a bajo el decirla. mismo texto, no se usa la misma cantilación, la misma melodía, por llamarlo de alguna manera, en una fiesta de peregrinación que en Shabbat o que en las altas fiestas. Ujú. Yo creo que antes se usaba esa metodología. Cualquiera subía a la bimá y hacía el rezo con el nusa, con la cantilación correspondiente, pero no con estas grandes voces o con estas grandes composiciones profesionalizadas a partir de esta era, de esta época que yo te mencioné anteriormente. ¿Y estamos hablando de que la Hazanut es eminentemente europea o tiene también diversificaciones geográficas? Y en lo que tiene que ver con la que nosotros, digamos, nos especializamos, sí, es la Hazanut Ashkenazí, es Ujú. la que vino de Europa. Algunos de estos exponentes nacieron en Lituania, muchos se escaparon preguerra, pero sí, en su mayoría europeos, claro. Bueno, y vos mencionabas, Gaby, mencionabas a la lírica, hiciste referencia a la lírica, y entiendo que hay puentes, ¿no? Que unen a la Hazanut y a la lírica. Eh, Claro. ¿Cómo es que se construyen esos puentes? ¿Cómo se nutren? ¿Cómo se ha nutrido la Hazanut de la lírica? Porque después vamos a llegar en un momento a versiones más contemporáneas, pero digamos, Por supuesto. en esa ¿Querés Golden vos, Age que Quique, mencionabas. o sigo? Sí, quizás, a mí me gustaría ir quizás un poquito para atrás y después, Gaby, vos retomás desde ahí si Sí, querés claro. contar que, bueno, el pueblo judío en realidad está muy vinculado a la música históricamente, ¿no? Los Leviim, que eran quienes asistían a los sacerdotes en el templo, eran conocidos músicos, ¿no? Y la primera música, en realidad, los primeros rezos eran musicales instrumentales, ¿no? Y eran corales también, de hecho hay un disco que a mí me gusta escucharlo, creo que Leo vos lo conocés también, de Stephen Reich, Ajá, que ¿no? es un director que hizo toda una investigación sobre cómo se hubiese cantado, cuál era la melodía, cuáles eran los instrumentos que acompañaban en épocas bíblicas. Hizo un disco que se llama Teilim, muy interesante, mostrando las cantilaciones justamente de aquellas épocas. Y el pueblo de Israel, como yo digo, es un pueblo que está más acostumbrado al tema de la melodía, a lo auditivo. Ya el Shema Israel, escucha Israel, que es una de las declaraciones más importantes del judaísmo, es algo que hay que escuchar, no es algo más visual. De ahí se ha ido desarrollando, ¿no? Hay que tener en cuenta que los rezos, el libro de Tfilá, el Sidur y los libros, las compilaciones de los distintos rezos son posteriores a la época del templo, ¿no? O sea que no había una cuestión de rezo de libro, ¿no? Eran más canciones populares y canciones que la gente cantaba para pedir distintas cosas que tienen que ver con el clima, con el tiempo, la bendición y las distintas celebraciones. Después ahí hay un salto también interesante donde se empiezan a aparecer los compositores, ¿no? De compositores de liturgia, en realidad lo que es el Sidur, poetas que toman a Dios o la metáfora divina como para componer distintas cosas, salmos y las distintas oraciones, que también la rima no es tan perfecta a veces, pero se va perfeccionando también el libro de texto para permitir llegar a esto que contaba Gaby, que era una Hazanut mucho más desarrollada, ¿no? Los sefaradim, que son los judíos, en realidad los mizrahim, judíos orientales, cada uno tiene su forma propia de cantar que tiene que ver también con una aculturización al lugar donde estaban, ¿no? Algo importante. Y el Hazán, como dice Gaby, era el que sabía más o menos leer el libro de oraciones, que no le daba tanta vergüenza, se paraba y cantaba. En muchos casos canciones propias, improvisadas,
mucha improvisación al principio, después se empezó a demandar mucho más del Hazan, que el Hazan no solo improvise, sino que pueda llevar, sobre todo, más en el lado ashkenazí, que es el lado que representamos, como dijimos con Gaby, la Hazanut más tradicional europea, también que pueda leer una partitura, que pueda cantar una melodía de manera afinada. Y ejemplo de estos puentes, ahora te voy a decir, creo que uno de los grandes revolucionarios en esto fue Lewandowski, también, que tuvo mucha composición en una época donde se debatía en Alemania el uso o no uso del órgano, ¿no? Y que tiene que ver con la cultura que les tocaba vivir, con esta cultura alemana del mundo de la música. Hubo mucha producción en la época del renacentismo, sobre todo los judíos expulsados de España tenían bastantes composiciones y compositores que componían en una época para la iglesia y para los reinados europeos, y después, bueno, cuando subieron algunos antisemitas, tuvieron que empezar a componer música judía. Eso ha ayudado muchísimo también a la Hazanut. En Módena especial, donde también nació Pavarotti, había una escuela como de liturgia y de composición de música judía, entendiendo, como vos decías, Leo, hasta ese momento la música tradicional litúrgica era todo dentro del templo. Cuando Gaby habla de la época de oro, está hablando también donde los judíos ya empiezan a salir y la música de cierta manera también se hace secular, ¿no? Se hace para otras cosas. Y tenemos un puente genial que es a mí un gran Hazan y un gran cantante de ópera que me gusta mucho, que se llama Richard Tucker, que es ese puente, ¿no? Que nace como Hazan y termina como un gran cantante de ópera a nivel internacional, o su cuñado Jean Pierce, que también canta maravilloso, para agregar otros nombres a los que ya dijo Gaby, que son Hazanim de... Claro, porque si hablamos de puente entre la lírica y la liturgia, estos dos tenores fueron básicos en ese puente, porque eran grandes Hazanim, pero en la lírica triunfaron, eran los tenores preferidos por Toscanini. Hicieron una carrera mucho más prominente en la lírica que en la liturgia, a pesar de ser grandes Hazanim, ¿no? Claro. Y vos, Quique, mencionabas en tu relato el tema de la música eclesiástica, ¿sí? De la Iglesia Católica. ¿Cómo han sido esos encuentros o desencuentros entre la Hazanut y las melodías cristianas? Bueno, creo que ha tenido una gran influencia también en lo que tiene que ver con la estética del templo, sobre todo en templos más vinculados a la Reforma. Los alemanes, vamos a ver muchos templos actuales que tienen la bamá, el púlpito al frente. Esto emula lo que es una iglesia, el canto coral a 4 voces, el órgano a tubos en algunos templos, ¿no? Realmente es algo que se ha permeado, ¿no? Y puedo dar un ejemplo interesante que mencioné recién a Lewandowski, no sé, Gaby seguramente también conoce. Los otros días jugando en Spotify encontré algunas composiciones de Lewandowski que, bueno, en lugar de hay estar chicos cantadas, que juegan a la PlayStation y Quique juega a Spotify. Nosotros jugamos en realidad con Gaby, así como yo le dije Cantilación, que no se animaba a decirlo, tampoco se va a animar. Nosotros jugamos a buscar la canción más depresiva en Yiddish, pero cada vez hay una nueva que aparece. Entonces, nos vamos. Cuando pensamos que ya tocamos fondo, aparece una nueva. Claro, es así. Creo que también hay muchas cosas que pensaba. Ahora volvemos al tema. Cierro el tema que me preguntaste vos, Leo, recién, y encontré de Lewandowski todas las obras cantadas litúrgicas, o parte de las obras litúrgicas cantadas en alemán, ¿no? Y se cantaba en alemán también, y toda la fonética de él es alemana, y también se cantaba en alemán. ¿Por qué? Porque el judío quería ser igual, no quería ser diferente, sobre todo el judío alemán, más el europeo, Viena, esa zona, quería ser igual y querían que sus rezos se entiendan y que suenen parecidos melódicamente, por más que guardan alguna raíz judía alguna. En realidad decir música judía, sobre todo ashkenazí, es bastante complicado porque también han adoptado músicas tradicionales francesas, alemanas, polacas. Digamos, la cultura local fue también enriqueciendo lo que es la liturgia judía. Entonces decir, quien escucha a Lewandowski y escucha quizás alguna misa de Bach o algún otro, va a encontrar similitudes, ¿no? Similitudes, por supuesto, en lo musical, el texto quizás diferente, y en algunos casos también alguna coincidencia de textos, ¿no? Bueno, el Salmo 150, que habla de instrumentos, aleluya, está compuesto en muchos idiomas, ¿no? Que ilustra el techo de esa sinagoga que tenés de fondo ahí, para quienes nos siguen por YouTube.
Te quería decir algo de esto, digo, que vos hacías mención al tema de ser parte, y es interesante cómo el periodo histórico que ustedes están narrando viene posterior a un periodo largo de segregación de los judíos dentro de las ciudades europeas, de segregación en barrios cerrados incluso, y de repente la pregunta por en qué nos parecemos más que en qué nos diferenciamos, y en qué de nuestra vida judía se parece a la del resto de la sociedad, y entonces cómo la forma de la sinagoga se va apareciendo y el rito musical, en fin, un montón de posturas que van encontrando puentes con la sociedad. Ustedes decían, estábamos hablando recién de lo cristiano, ustedes saben que quien surge del canto litúrgico cristiano es Jay Mamón, así que podemos hacer un gran concierto con Jay Mamón y los Hasanim. Con un tremendo talento. Un tremendo talento. Para quien no sabe, Jay Mamón en su versión anterior, Juan Martín Rago, ha participado de muchos aniversarios del atentado a la AMIA, entonando el poema musicalizado de Sofía Guterman. Volviendo un poco a esto sí. de los puentes, me quedé pensando en un compositor, Salomone Rossi, que a mí me gusta mucho, ¿no? Y él es más barroco. Que es mucho más barroco, claro. Si uno escucha, va a escuchar que la composición que hace él coincide con la época del barroco, y toda su composición, o posterior un poquito. Es muy interesante lo que decís vos y lo que dijo recién Leo, si nos venimos a nuestra época, que también compositores modernos como David Friedman, como Craig Tauman, como Finkelstein, son compositores que hacen melodías hermosas, pero así que pueda cantar todo el público, todos los que se congregan, digamos. Que hoy por hoy yo creo que tanto en Estados Unidos como en Buenos Aires, como en Argentina, la gente va un poco como un tema social a un Kabbalat Shabbat o una sinagoga. Y estos compositores se basan en eso, en no escribir esas grandilocuencias que escribía Lewandowski, por ejemplo, para volver a la fuente, sino algo que la gente pueda acompañar con su voz, que la pueda tararear, que sea fácil de aprender, que se las pueda enseñar a los hijos. Entonces también es de una manera un ejemplo de lo que ustedes decían de cómo llevarlo al día de hoy a nuestra sociedad, ¿no? Creo que hay un tema interesante en lo que vos decías, Gaby, que es no solamente en la composición, sino también en la interpretación, ¿no? Digo, la tarea del Hassán, ¿sí? Del intérprete, en crear climas. Digo, ¿cuántos músicos de cualquier género pagarían por poder generar diferentes climas dentro de un mismo concierto? Y esa es una tarea semanal que tiene un Hassán, que es generar diferentes climas, por momentos de alegría, por momentos de reflexión, por momentos de congoja. Y creo que hay que tener muchísima versatilidad, ¿no? Además de técnica. Mucha versatilidad y aparte esto nos llevó a que las grandes voces hoy, como las que empezamos esta nota mencionando, ya no son tan buscadas solo en algunos lugares muy específicos o en conciertos de liturgia clásica. Uh-huh. Pero en nuestro movimiento conservador, ya esas grandes voces y tan pulidas y tan líricas y tan estudiadas, ya no son tan buscadas justamente por eso, porque la gente no lo puede seguir y a mucha gente le resulta frío y no encuentra en esas voces y en ese estilo lo que van a buscar. Bien, para quienes nos están escuchando, estamos con Gabriel Fleischer y con Kik Enrique Grinberg, dos Hasanim argentinos, dos cantantes litúrgicos judíos, y estamos tratando de aprender y de disfrutar, y si les parece vamos a ilustrar también un poco todo lo que estamos hablando, porque hay gente que por ahí nos está escuchando y no sabe exactamente a qué nos estamos refiriendo. Vos, Quique, elegiste, cada uno eligió una canción, ¿no? Quique, vos elegiste una. ¿Puedo hacer una aclaración, Leo? Sí, claro, nota al pie. Que tanto Gaby como yo
digamos, somos una rareza en este mundo, ¿no? Por eso estamos acá los tres. Gaby viene de Pedigree Hazanim, su papá un gran Hazan, mi maestro también, y maestro de Gaby, Oscar Fleischer. Si nos está escuchando, le mandamos un gran saludo. Si no, después le vamos a mandar el programa porque nos tiene que escuchar. Por Gaby, contrato lo tengo que mencionar siempre. Por supuesto, como yo a Bilbaso es lo mismo, ¿viste? Lo tengo que mencionar. Y su abuelo también fue un gran Hazán. Nosotros tuvimos el privilegio, y Gaby es más joven que yo unos años, no vamos a decir cuántos, ¿no, Gaby? Para que no pasemos papelón. En realidad tuvimos el placer de poder escuchar esa Hazanut que se transmitió de boca en boca y de corazón a corazón desde Europa. Escuchamos esa Hazanut, Gaby en el Templo de Paso, donde cantaba el padre, yo en el Templo de Libertad, donde escuché a Leibel Schwartz y a Abraham Smirevich cantar muchísimos años. Tuvimos ese privilegio de brevar de esa cultura que llegó de Europa, ¿no? Y entonces nosotros convivimos en estos dos mundos, en este mundo que decía Gaby recién, de los nuevos compositores, porque la gente también cambió. La gente que iba a escuchar, gran parte del pueblo judío antes, que iba a escuchar Hazanut, se sentaba y disfrutaba siguiendo el texto. Intervenía cuando tenía que intervenir, cuando tenía que decir amén o contestar, o era la parte del público. Al día de hoy la gente va a buscar otra cosa, va a buscar... Y haciendo una nota de la nota, yo tuve a mi cargo la dirección de la escuela de Hazanut del seminario rabínico, y lo que me costaba decirle a los chicos, a los alumnos, lo importante que es aprender esta cantilación, o lo importante de conocer estos grandes exponentes, tanto en composición como en interpretación, me resultaba muy difícil, porque claro, ellos quisieron empezar a estudiar liturgia porque conocen las melodías, estas lindas y llevaderas melodías que se escuchan hoy. Pero cuando uno va a la fuente, cuando uno quiere mostrarles que hubo y que tenemos que tratar de no dejar morir todo este bagaje que con Enrique estamos hablando, se quedaban como, esto es una cosa importante. Nosotros la semana pasada hablábamos acá con Javier Sinai, con el escritor periodista, y estábamos hablando, él estaba recreando el mundo yiddish, ¿no? También de las primeras décadas. También hay un paralelismo. Y justamente hablábamos de eso, de quien vive quizás, como decía recién Quique, ¿no? Con un pie en ese mundo y con un pie en de repente quiere mostrar que en ese mundo hay un mundo, justamente. No es solamente un repertorio, sino una cosmogonía, una forma de ver el mundo. Total, y es como una misión que yo, por lo menos, y creo que Quique va a coincidir, que es no dejar que esto muera, porque con el Yiddish, cuando no se enseñó más en los Batay Sefer, es como que se fue perdiendo. Yo, en pandemia, lo que me propuse grabar, Quique sabe porque me edita todos mis videos, grabé Yiddish de compositores también, que es una lástima que se pierdan. Pero tratar de hacer una tarea como para insuflar en los demás este amor por ese arte que tiene mucho de belleza, ¿no? Leo, última nota antes de pasar a la música. Sabés que podemos seguir hablando, ¿no? Nosotros no tenemos problema con eso. Vamos a seguir hablando. ¿No? Sí. Imagínate, si hablamos lo que cantamos, ¿no? Cuando hay que cantar, cantamos muchísimo. Pero bueno, la idea también, a mí me parece que esto que habla Gaby del Nusach, de la cantilación que tiene que ver con las festividades, tiene que ver también con un estado de ánimo, con un momento. Digamos, para mí no es casualidad que el canto ashkenazí sea un poco más apagado y triste que el sefaradí. Cuando te toca cantar con un ashkenazí y un sefaradí cerca de Rosh Hashanah, a mí me tocó hacer para Selijot, lo nuestro realmente es una tristeza, una lágrima, y lo de ellos es una alegría. Tiene que ver con los climas también donde se desarrolló la Hazanut, con los climas fríos, hostiles, el sufrimiento. La pobreza. Por la pobreza, nuestros rezos son más llorados, los rezos de la Hazanut tradicional, ¿no? Y para eso al Hazán se le pide las coloraturas. Es lo mismo que la comida aquí, que es eso. Nuestro gefilte fish es hecho de pescado encontrado tirado en la calle, por eso se mezcla los pescados. Así es, para que parezca como y la comida sefaradí tiene otro tam. Otros condimentos, es así. Sí. Bien. Quique, contanos entonces el programa, Leo. Contanos qué canción qué canción elegiste ahora. Vamos a ilustrar porque me interesa esto, que un poco quien nos está escuchando pueda bajar auditivamente, digamos, qué es este universo de la Hazanut.
Bueno, yo elegí, es muy difícil, es como decir, elegir un tema es como elegir a quién querés más, ¿no? O a tu papá o a tu mamá. Elegir un tema de Hazanut para los dos creo que fue bastante difícil elegir. Obviamente teníamos millones para elegir, teníamos, bueno, la limitación de que tenía que estar en Spotify. Yo elegí uno que se llama Hasdei Hashem, Los Piadosos de Dios, por Leibel Schwartz, el Hazán del Templo de Libertad, que nació del mismo pueblo que mi abuela, en Brody. Nos une un parentesco un poco lejano, pero podemos decir que somos parientes lejanos. Sos el primo de Adrián Suárez, nos enteramos ahora. Ojalá, no, primo lejano, Que lo te tire tenemos hueso. ahí. De hecho, el papá de Estamos anunciando un programa de Quique de Polka. Digamos. Claro. Lo importante también esto que se transmitía, el papá de Leibel Schwartz era Hazán, casó a mis abuelos, ¿no? Y el tema de cómo se transmitía de generación en generación es una obra de Leibel Schwartz, una obra que va a cantar Leibel Schwartz, Los Piadosos de Dios, Hasdei Hashem, y me pareció interesante porque tiene eso que tenía Leibel, ¿no? Como cantante. Tiene una parte de Hazanut improvisada, él tenía un gran poder de improvisación, y una gran coloratura y un gran talento para cantar. No sé si era la voz solamente, me parece que tenía un gran talento para cantar y un gran talento musical, donde tiene una parte más recitativa, un recitativo más tipo Hazanut, y después tiene una cuestión lírica. Yo propongo que lo escuchemos y después sacamos conclusiones. Dale, entonces aquí en Algo para Contar, hoy dedicado a la Hazanut, al canto litúrgico, Hasdei Hashem por Leibel Schwartz. Hasdei Hashem ki notanenu ki lo chalo rachamav Hasdei Hashem ki lo Hasdei Hashem ki lo etamenu ki lo chalu rachamav Hasdei Hashem ki lo Rachamav Hasdei Hashem ki lo tamenu ki lo chalu rachamav Hasdei Hashem ki Hashem ki lo tamenu ki lo chalu rachamav Hasdei Hashem ki lo tamenu ki lo chalu rachamav Hasdei Hashem ki lo tamenu ki lo chalu rachamav Hasdei Hashem ki lo tamenu ki lo chalu rachamav Hasdei Hashem ki lo tamenu ki lo chalu rachamav Hasdei Hashem ki lo tamenu ki lo chalu rachamav Hasdei Hashem ki lo tamenu ki lo chalu rachamav Hasdei Hashem ki lo tamenu ki lo chalu rachamav Hasdei Hashem
כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו. חסדי השם חסדי השם כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו. חסדי השם כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו. Impresionante. Hasdei Hashem, la interpretación de Leibale Schwartz, y eso también nos trae un poco a el capítulo local, ¿no? Estamos hablando ya de lo que es la Hasanut en Argentina. Vos mencionabas, Quique, el gran templo de Libertad, justamente en la calle Libertad, ahí, no por casualidad, en diagonal al Teatro Colón. Y al lado del Teatro Cervantes. Y al lado del Teatro Cervantes, o sea, está en un lugar destacado para lo que es la escena, digamos, teatral o escénica, perdón, la escena escénica, por decir de algún modo. Bueno, entonces, ¿cómo es el recorrido de la Hasanut aquí en Argentina? Vos mencionabas, Gaby, que hay un instituto de formación. Sí, también que es el único instituto de liturgia de la región, es un orgullo, y la verdad que con materias muy lindas, con docentes muy importantes, la verdad que es un orgullo para nuestro Iyub. También es una manera de profesionalizarlo y así como en algún momento se transmitió, como en mi caso, ¿no? Que a mí, que yo siempre digo que en vez de arroz con leche me cantaban Ribono Yeloilom en la cuna. Uh-huh. Yo medio que nací con esto, pero llegó un momento que se sintió la falta de que un buen Hazán también sepa de las tareas rabínicas, a saber lectura de Torá, poder enseñarle a un bar o bat mitzvah, poder hacer una drayá en una bimá. Entonces, más allá de lo que son las materias musicales, ¿no? Entonces, se creó, ya hace varios, en los años 90, en los principios de los 90, el Instituto Bet Asaf, que hizo jerarquizar y profesionalizar a las nuevas generaciones de Hasanit, ¿no? Que eso fue, si no me confundo, tu padre, ¿no? Estuvo detrás de esa Y creación. bajo la dirección, en el seminario, era el decano Felipe Yaffe, el rabino Felipe Yaffe, y mi papá fue el primer moré que enseñó esta cantilación. Después entré yo también, como que dirigí la carrera 10 años. Yo hace un par de años me fui de la dirección activa. Hoy lo coordina el Hazán de Rosario que se llama Jonathan Cohen, y yo tengo la dirección emérita no sé si me vieron muy viejo o qué, pero soy el director emérito del instituto. Bueno, pero Jonathan Cohen también, que está, como decías, en Rosario, sigue de algún modo también esta vocación por recuperar, claro, una liturgia más tradicional. Por eso está bueno que gente que no quiera perder aquello sean los referentes o los que dirijan o los que coordinen la carrera, ¿no? Ahora, para siempre mantener esa mixtura. Perdón, Leo. ¿Cómo, en esto que íbamos de la composición a la interpretación y ahora volviendo a la composición, se sigue componiendo? Yo lo voy a decir desde mi experiencia. Ahora hay mucha transposición, ¿no? Mucha tomar melodías de canciones reconocibles y tratar de emparentarlas, tratar de que calcen con la métrica de algunos poemas o algunos rezos en hebreo. Pero ¿hay composición original de melodías para la Hasanut, para la liturgia?
Se hacen, sobre todo hay exponentes en Estados Unidos, te cito uno como ejemplo, que se llama Sol Zim. Ajá. Él fue quien compuso este famoso Avinu, Avinu, que eso en el medio tiene una parte, tiene toda una estrofa litúrgica, que acá muchas veces no lo hacen cuando se canta esa obra, porque no sé, deben pensar que agota, que aburre. Pero esa parte de la composición que escribió Sim es una belleza. Y él se dedica también. Lo que hacen estos compositores hace unos años es mezclar, hacer un mix entre estas composiciones litúrgicas y le agregan en el medio alguna melodía, algún nigún como más llevadera para eso, para hacerla como de las dos épocas en una. Vos, Quique, digamos, sos... yo te voy a bautizar en este momento como el juglar de la Hasanut, ¿no? El que lleva la Hasanut por los pueblos, como eran quizás los antiguos klezmerim, ¿no? Tipo Hebel Katz, ¿no? Tipo Hebel Katz, que iban así por los pueblos llevando las melodías. Digo, vos, digamos, un poco tu raíz es en el Templo Libertad, de una gran construcción, un gran órgano, por momentos coro. Y de repente mudás todo eso a una escena rural, con suerte con algún teclado. ¿Y cómo es esa experiencia? ¿Cambia? ¿Por dónde florece la Hasanut en esos ámbitos distintos? Bueno, creo que de todos lados, mira, me ha tocado cantar en Concepción del Uruguay, que fue uno también de los primeros lugares de Gaby. Gaby también es un juglar, pero al día de hoy, viste que a veces viaja en avión, ya no viaja en micro. De primera clase. ¿No? O sea, se convirtió en un juglar ya más top, ¿no? Un juglar con pasaporte sería. Claro, un juglar con pasaporte, ¿no? Con DNI. Y no come pollo de Entre Ríos. Yo soy de Paraná nacido, ojo. Sí, ojo. Tenés razón que tenés las raíces también ahí en Entre Ríos. Digo, a mí me parece que es muy interesante. En primer lugar, porque también se da ahí en Concepción del Uruguay, y voy a contar la anécdota, era muy interesante, porque habría un señor que oficiaba, ¿no? Que estaba oficiando tradicionalmente, que venía de la línea vieja, de la línea dura, que por supuesto, cuando yo fui a cantar, se identificaba con algunas melodías. Y ahí había 3 filas de asientos. Una en el medio que se sentaban hombres y mujeres, del otro lado hombres y del otro lado mujeres, ¿no? Como que el templo se fue adaptando a distintas épocas. Él empezaba con los rezos matinales, que lo hacía de una manera muy tradicional, y después seguía yo, que hacía una mixtura. Pero cuando él se dio cuenta que yo era muy respetuoso hacia él, porque él oficiaba mirando al Arona Kodesh, mirando hacia la Torá, no mirando hacia el público, de espaldas al público, como en realidad es común en la tradición más de la que venimos nosotros con Gaby, Templo de Paz o Templo de Libertad, que no estaban tan ligados al momento conservador, no dar la espalda a la Torá, justamente, dar la espalda al público y mirar hacia el oriente, hacia Jerusalén, cuando uno encamina sus rezos, ¿no? Y este hombre se sintió tan contento que empezó a leer en castellano, era muy divertido, ¿no? Empezó a leer en castellano. Y él también me aportó muchas melodías también tradicionales, cosas que cantaba él que realmente eran correctas. Se ve que en esos lugares del interior había una Hasanut también tradicional, porque también de Europa no había grandes voces, o por lo menos no eran muchas las grandes voces, pero sí había un conocimiento litúrgico. Entonces lo único que hubo que hacer es una adaptación, de ir mezclando algunas melodías tradicionales, conociendo las melodías del lugar. Por lo menos para mí son muy importantes saber, porque bueno, cada lugar canta de alguna manera, de una manera similar o parecida, pero también hay melodías propias, tratar de ir adoptando las melodías del lugar, y otras seguramente ya la gente creerá que son melodías del lugar, pero en realidad son melodías que habré aportado yo o algún otro oficiante, pero se va generando así una mixtura donde la gente va escuchando distintos recorridos musicales, ¿no? Desde la Hasanut clásica europea, la que llegó a las colonias judías de Entre Ríos en este caso, hasta las composiciones que te decía Gaby recién, como de Sol Sim, como el Avinu Shebashamayim, que Gaby fue muy generoso al decir hay muchas comunidades que omiten la parte de Hasanut. Yo creo que no, la cantan muy pocas comunidades, es al revés. Y ir encontrando esa mixtura también para no olvidar y que la gente no desacostumbre el oído a escuchar lo que se cantaba antes también. Y a mí me tocó en esta vuelta de la vida
el último Rosh Hashanah y Yom Kippur, el último Año Nuevo y Día del Perdón, que hizo Néstor Stoflat, Nachman Stoflat, quien acompañó a Leibel Schwartz en el Templo de Libertad, fue el organista, uno de los organistas que más trascendencia tuvo en el Templo de Libertad con respecto al templo. Terminó haciendo el último Rosh Hashanah y Yom Kippur en Basavilbaso, donde hicimos justamente esta mix de traer el Templo de Libertad en muchas melodías a la comunidad de Basavilbaso. Estuve en esa ocasión. Lo que quiero agregar respecto a este tema, si me permiten, es, como hablé del Golden Age, traspolándolo acá en la Argentina, que también lo supimos tener, eran estos dos grandes templos, ¿no? Dos grandes sinagogas con estilo europeo, bien distintos. Uno era el Templo de Libertad, era Boca River, y otro era el Templo de Paz. En el Templo de Libertad, antes de Leibel Schwartz, estuvo un Hazán que se llamó Blejarovich, antes de Blejarovich un Hazán que se llamó Barsky. En el Templo de Paso estuvo mi papá, 18 años. Antes de mi papá estuvo Aaron Gutman, que era el suegro de Néstor Stoflat, y antes de Gutman estuvo Pinchas Borenstein. Los nombro porque estos Hazanim venían de Europa con fama mundial. O sea, venir a cantar a estos dos Batei Knesset era la gloria, era seguir en la gloria y seguir jugando en primera. Porque acá la Hazanut en esa época era muy, pero muy trascendental. Estoy hablando desde los años 40 hasta mediados de los 80, donde con el movimiento conservador, con Marshall Mayer a la cabeza, fue rotando a otro estilo. Pero estos dos templos era como cantar en la gran sinagoga de Jerusalén, era lo mismo, digamos, o en las grandes sinagogas de Estados Unidos, ¿no? Vuelvo a esto. Sí. Perdón, ¿cuánta gente entra en el Templo de Paso y Libertad? ¿Vos sabés cuánta gente más o menos entraba en Paso? Unos 2.000 a 100 sitiales. Sitiales claro. Son como 2.000 sitiales. Libertad un poco menos, pero se cortaba la calle. Yo me acuerdo para Rosh Hashanah y Yom Kippur y se sacaban los parlantes afuera, claro. Entendiendo el público que venía justamente a escuchar esa Hazanut en estos lugares. Y venían a escuchar el Hazán. Venían realmente a escuchar el Hazán porque era una ópera, era un arte, era venir y disfrutar de eso, era un estilo, con el coro. Siempre en Libertad coro mixto, en Paso coro de hombres, haciendo los niños las voces femeninas. Vuelvo a este paralelismo entre los grandes templos y las colonias rurales, las comunidades del interior del país, porque creo que ahí hay un diálogo muy interesante, que es por un lado este ejercicio de llevar una cultura musical elevada, ¿sí? En lo que tiene que ver con la liturgia, a lugares que quizás por distancia, por diferentes circunstancias no tienen acceso, pero al mismo tiempo rescato en este relato lo que vos, Gaby, mencionabas como la formación integral del Hazán, que es que probablemente lo que no tiene el Hazán de un gran templo acá en Buenos Aires es la necesidad de pensar en inmensa cantidad de variables mientras está cantando. Canta y está mirando a quién va a llamar a la Torá, y si quedó abierta la puerta, y si en la próxima canción en realidad hay que acordarse de mencionar a un deudo, o digamos, está pensando o no olvidarse de sacar la Torá X porque la otra estaba averiada. Digo, está pensando en una cantidad de variables mientras va cantando, que te vuelven... te vuelven muy completo. Se pasó a ser un todoterreno. Uh-huh. Que también te involucra, Leo lo conoce, ¿no? También en carne propia. Leo va a oficiar hace muchos años a Víctor. Lo tenemos que considerar como miembro del GAJO, que es un gremio de Hazanim y organistas, del gremio argentino de Hazanim y organistas. Leo, estás postulado, todavía no se te aceptó, pero lo que yo no tengo es la cuestión de llevarles el disfrute por el canto, ¿no? Digamos, esa parte la debo. Pero Leo, los silencios también se valoran en la música, ¿no? No será en el canto, será con los silencios que disfrutarán. Por eso me dicen, ¿cuándo llega el momento del silencio, no? La amidad, lo que más valoran de mí es la amidad. Bueno, aparte este episodio requiere un subtitulado, ¿no? Porque hemos utilizado un glosario, digamos, difícil de desentrañar para quien no esté en este mundo, pero creo que también quizás hay algo de eso que quizás también sea un desafío. Yo creo que falta quien cuente la historia de la Hazanut, ¿sí? Falta la historia de la Hazanut en Argentina, quien la relate, ya sea
algún documental, algún libro, o por ahí lo hay y no lo sé, pero creo que va a implicar este trabajo de acercar a quien no está en este universo cultural, cómo entender, como decías vos, Gaby, quiénes eran esos apellidos, ¿no? Más allá de recorrer un linaje de cantantes, de dónde venían, qué mundo representaban, Sí. qué Mirá, implicaban. yo a mis alumnos siempre les dije lo mismo. No existe un Hazán que se sienta tal que no sepa quién fue Kusevitsky. No puede. Es lo mismo que un psicólogo no sepa, por más que no esté de acuerdo, que no sepa quién fue Freud. O el tema de esta cantilación o este nusach. Yo no le puedo, no existe un médico que no sepa tomar la presión. Por más que por ahí nunca lo haga. En los templos de acá probablemente no te exijan o no necesites la cantilación, saberla, el nusach tefilá, el modo de decir la tefilá de manera correcta, pero si sos Hazán, lo tenés que saber. Y eso fue lo que siempre, la idea que traté de dejar en el seminario, que la continúo yo y que Jonathan también, porque seguimos como la misma línea, ¿no? Uh-huh. Yo quería agregar a esto que decía Gaby de los Hazanim internacional, que es verdad, la Hazanut acá en Argentina sufrió lamentablemente golpes muy fuertes, que no sufrieron en otros lados. En Europa se sigue la Hazanut tradicional, en Israel por supuesto, en Estados Unidos. Acá en la Argentina lamentablemente no, y se ha perdido muchísimo. Contarte una anécdota linda en este puente que hablamos de la lírica y de la Hazanut. Mi maestro de canto, Nino Falsetti, que ya falleció, admiraba mucho a Richard Tucker, ¿no? Era un admirador de Tucker porque decía que era un profesional extraordinario. Y Richard Tucker, siempre que cantaba una ópera, había 2 días que no cantaba. Él traía un cover, alguien que cantaba por él, las funciones que él no hacía, y él lo pagaba de su bolsillo porque él creía que quería descansar para estar bien para la otra función, y se dio cuenta que una vez vino a Buenos Aires y justo era el aniversario del fallecimiento o del padre o de la madre, y conocía los templos de Buenos Aires porque se escuchaba afuera, y bueno, decidió ir al templo de Paso un día de semana a la tarde para decir el Kadish, la oración que recuerda a los fallecidos. Yo no sé si te conté, Gaby, creo esta historia, si la conoces o no. Sí, la conozco. Que la conoces, que es divertida. Richard Tucker fue, y obviamente entró al templo y se presentó en Yiddish, como hablaban los judíos en esa época. Se presentó como, no dijo su nombre y apellido, dijo que tenía el yurtze del aniversario de un pariente y que él quería hacer la oración, ¿no? Porque es como de cierta manera quien tiene un aniversario, ya sea triste o alegre, también es un honor poder conducir la oración. Entonces se puso a recitar la oración de Minjá y después de Arbit, obviamente con un despliegue de Hazanut impresionante, y cuando terminaron fueron a felicitarlo y le dijeron la verdad, maravilloso lo suyo, pero lo único, ¿quién se cree usted que es? Richard Tucker. Y era Richard Tucker, ¿no? Estuvo cantando en el Templo de Libertad, de Paso, y esta es una gran anécdota. Todos ellos venían acá a dar conciertos, hay fotos, hay documentos. Genchoff, Tucker, Pierce, los Kusevitsky, todo, más acá Moisés Stan, todos pasaron por Buenos Aires. Vamos, siempre. Gaby, quizás vos quieras contar un poco, me parece que es interesante la historia del Farban de los Hazanim, que había una organización. Sí, había una organización con sede y todo, que tenían como fuerza, si había algún Hazán que no cumplía con las reglamentaciones propias del rol, era sancionado. Bueno, eso es interesante, ¿no? Una ética de la Hazanut, es interesante. Totalmente. Gaby, si por ahí iba a hacer alguna ceremonia media dudosa, lo sancionaban. Claro. Para recibir esta gente que se organizaban, también para recibir estos Hazanim que venían a nivel internacional, había como un vínculo. Sí, claro, como una comitiva. Bueno, estamos hablando con Enrique Grimberg y con Gabriel Fleischer, 2 Hazanim, 2 referentes de la Hazanut, no solamente a nivel local, sino a nivel regional. Para quien quiera buscarlos simplemente en YouTube, van a encontrar, porque participan de montones de recitales, así que nada, para quien quiera conocerlos, vale la pena. Y pensaba, Gaby, cuando en estas instancias de formación llegan mujeres, ¿cuáles son las referentes musicales que son válidas para una mujer que quiere entrar en la Hazanut?
Mira, Hazaniot es algo novedoso. Digamos, en el seminario ya hay varias que cumplieron con toda la currícula y están yendo a diferentes puestos alrededor del mundo, y la verdad que es un gran orgullo para el instituto. Pero los referentes, también para escuchar de esa época no hay mucho registro de mujeres, salvo por escuchar a Malevsky, que cantaba con un coro de sus hijas mujeres, pero acá hubo grandes cantantes, Yocheved Fig, Rivka Klinitska, Tzivia Klein, pero se dedicaban más a la canción, y a la canción judía, a la canción en yiddish, pero no a la Hazanut. Y Yocheved sí cantaba muchas piezas litúrgicas, pero no hay mucho registro de ella, y las chicas no lo toman como referente. Sí toman referente a estos grandes exponentes, aunque sean hombres. Bueno, yo no sé si califica, pero a mí la versión de Barbra Streisand del Avinu Malkeinu a mí me parece muy Sí, emotiva. es maravilloso, pero no podemos decir que ella es una Hazanit. No, Digamos. está claro, pero es Claro. maravilloso la Sí, interpretación. sin duda, estoy de acuerdo. Gaby, vos también elegiste un tema y tiene que ver un poco con estos días, ¿no? Claro, yo lo que quise hacer es mostrar uno de los referentes del Golden Age, esto que nombrábamos, que es de David Kusevitsky, que fue el menor de 4 hermanos, y uno más grandioso que otro, de Simcha, Jacob, Moishe y David. David es muy subjetivo, a algunos le gusta, entre Moshe y David están los top 5, digamos, entre ellos 2 y 3 más son los mejores de la historia, no dicho por mí, sino en general, y hay algunos que les gusta más David, otros que les gusta más Moshe. Yo lo que quise hacer es traer a David Kusevitsky con Meal Pisgat Aratzofim, una versión que por ahí no es muy conocida, pero como estamos en Yom Yerushalayim, o estuvimos, me pareció que está bueno jugar con ese mix, de hacer una obra medianamente moderno con un expositor de la Golden Age. Bueno, hoy también, hoy vamos a dedicar la historia del día, que es la última sección que tenemos aquí en el programa, al Día de Jerusalén, a Yom Yerushalayim. Y vamos a disfrutar entonces ahí, por recomendación de Gaby Fleischer, la versión de Meal Pisgat Aratzofim, sobre la colina, sobre el monte de el Aratzofim, uno de los montes que rodea la ciudad de Jerusalén, en la versión de David Kusevitsky, aquí en Algo para Contar.
Y seguimos aquí en Algo para Contar hasta las 10 de la noche. Estamos compartiendo la entrevista con Enrique Quique Grinberg y con Gaby Fleischer Hassanin, cantantes litúrgicos que nos permitieron en este rato no solamente conocer la historia, escuchar, sino sumergirnos en ese universo que es la Hassanut, que como decíamos al principio de esta entrevista, es un mundo musical en sí mismo que merece ser contado, merece ser escuchado, y la verdad que es un lujo tenerlos aquí. Gaby, Quique, ¿cómo sigue? ¿Cómo ven ustedes este desarrollo de la Hassanut? ¿Y avisoran nuevas creaciones o creen que ese repertorio clásico de la Era de Oro va a ser el patrimonio central de la Hassanut? Yo lo que creo, perdón, lo que creo es que habiendo instituto formal uno puede descansar tranquilo, porque el rumbo del instituto es no dejar caer o no dejar olvidar o no dejar morir todo aquello tradicional y todo aquello, ese arte de lo cual hablamos todo este rato. Y hay mucha de la nueva generación que les gusta y que exportan, porque no sabés, Leo, la cantidad de Hassanim que se busca, por ejemplo, en Estados Unidos. Cuando llega Yamim Noraim, cuando llega algún puesto de manera permanente, cómo miran a Buenos Aires en busca de un candidato, por llamarlo mal y pronto. Así que en eso yo estoy tranquilo y confiando que tanto Kiki como yo vamos a dejar el legado bien marcado para que esto continúe, ¿no? Vos, Quique, que estuviste grabando discos, así que también aprovechamos y recomendamos en Spotify Enrique Grinberg, por ahora con 2 discos propios, no sé si habrá un tercero en camino. Hay en realidad hay algunos más, hay alguno inédito, hay alguno que solo salió en digital, en formato. Yo siempre digo que tuve la suerte de sacar un disco con una tapa en yiddish, ¿no? Que yo canto la música que a mí me gusta, no sé si muchos la escuchan. Creo que esto es lo que pasa lo mismo con Gaby. Gaby se sacó durante toda la cuarentena las ganas de grabar en yiddish y grabó un repertorio fantástico que cuando me lo manda a mí me encanta, yo lo disfruto y quizás lo disfruta poca gente, no tantos como que nosotros quisiéramos, también mis discos, me refiero a lo mismo, ¿no? Pero creo que esto pasa lo mismo, que haría un paralelismo con la música clásica, digamos, es una música que no pasa de moda, no una melodía que no pasa de moda. Digamos, podemos ver el ejemplo de Kol Nidre, una de las oraciones de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, la que da principio a Yom Kippur, se sigue cantando con la misma melodía. Nadie se atrevería a mover alguna nota y hacer alguna cosa más jugada de Kol Nidre, por lo menos por el momento. Entonces creo que también la música clásica fue mutando, fue entrando otra música dentro del repertorio, pero la música clásica sigue y hay un público que sigue queriendo escuchar música clásica. Me parece que eso es lo importante. Todavía las melodías, como vos decís, el Avinu Malkeinu tradicional llega, y el de Barbara Streisand, que vos decías, también llega ahora, pero no deja de ser el Avinu Malkeinu y no deja de simbolizar la misma emoción. Pero las melodías transmiten estas cosas y yo creo que muchas de las melodías van a perdurar también. A mí a veces me preocupa el tema que la gente no escucha, porque cuando ya uno deja de escuchar ciertas cosas, los sonidos les parece ajeno. Por eso creo que tenemos la gran misión con Gaby de encontrar en los lugares donde circulamos ese equilibrio justo entre no ser demasiado tradicionalista como para que la gente no nos escuche y cierre los oídos, y tampoco serlo demasiado modernos para olvidarnos del pasado. Y creo que eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Somos grandes... Mantener la llama sería, ¿no? Un poco. Así es, malabaristas equilibristas que mantenemos la llama. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias a ambos. La verdad que un verdadero lujo. Perdón la autorreferencialidad, pero creo que también hubiese sido una entrevista que hubiese disfrutado mucho mi papá, a quien Quique conoció. Así que, yo creo que también. Celebro que haya sido también en este día. Orgulloso de que vos viajes todos los años a mantener un oficio a Víctor, y también lo hemos tenido en Basavilbaso, y creo que es un homenaje, ¿no? Dedicado a él 100%. Es así, yo creo en el judaísmo nosotros recordamos a las personas que se fueron
por medio de espacios de estudio. Y este ha sido un espacio de estudio y aprendizaje entre todos nosotros y también con la audiencia. Ahí está, muchísimas gracias a los dos. Seguimos aquí en Gracias, algo Leo, gracias. para contar. Vamos a escuchar un poquitito de Eviatar Baná y Matay Nitnashek, ¿Cuándo nos vamos a besar? Y seguimos hasta las 10 de la noche aquí en Somos Radio Tú. מתי נתנשק, אוהב אותך לנצח, הבאתי לך פרחים, יין ותפוזים, מתי נתנשק, את משהו מיוחד מאוד, ואני יצירתי ועדין וסמכותי, מתי נתנשק, דיברנו כל הלילה, תשוקה גדולה במסווה של רומנטיקה, גדול בוא לא נעשה מזה זה סיפור גדול מתי נתנשק נקרא את החולצה ממך תיעלם עדינות אמת קטנה תעמוד זקופה אופס אני גומר אופסי לא הספיקה עושה עצמי נרדם מתחת הרבה שתיקה גדול בוא לא נעשה מזה זה סיפור גדול 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 גדול, גדול, קטן, קטן, קטן מאוד. Bien, acá estamos con los acordes que nos indican que ya está conectado aquí en Algo para Contar nuestro amigo Gaby Schnittman. ¿Cómo estás, Gaby? Leo, querido, buenas tardes, buenas noches. Placer estar aquí y acompañarte en este día, en esta semana tan importante y dolorosa para vos, así que aquí estamos. Bien, que hablábamos estos días, ¿no? Que nos ha acompañado también mi padre en otras aventuras radiofónicas que tuvimos y está buenísimo que sigamos aquí. Y Gaby, ¿vos qué preparaste para hoy? Porque nos corrimos un poco del eje, ¿no? Hoy vamos a hablar de comida, de gastronomía, el horizonte culinario que Israel propone a través de la pantalla. Hemos visto en estos 5 programas anteriores, a través de series, películas, algo del crisol de comidas que este país nos muestra, mezclando quizás lo ashkenazí, lo mizrahi, lo oriental, lo occidental, y pese a ser un país pequeño, podríamos decir que en Israel confluye una variada gama de cocinas, como la comida judía centroeuropea, la sefaradí,
la marroquí, la etíope, y se suma la cocina árabe de la región. Ahora, ¿existe una comida nacida exclusivamente en Israel? Bueno, también es un lindo tema para analizar y debatir. Vamos a recomendar en el día de hoy, nos corremos de la serie tradicional, pero vamos a Netflix, y para eso pido que suene la música de Somebody Feed Phil. Ahí la tenemos. A ver. Bien. ¿Qué es esto, Gaby? Claro. Phil Rosenthal es un judío norteamericano que viaja por el mundo y que a través de las comidas y los paisajes va recorriendo diferentes lugares con 4 temporadas, lo pueden ver en Netflix. Y el capítulo que vamos a recomendar es en la temporada 1, el capítulo de Tel Aviv, está en nombre de Tel Aviv, pero mejor dicho es Israel. Arranca un capítulo muy interesante contando una primera anécdota de un árbol en el cual Phil charla con un ciudadano israelí de por qué es tan especial Israel, que tiene ese no sé qué que convierte todo en particular, responde, con algo místico diferencial. Phil Rosenthal, para quien no lo conoce, es productor, escritor y creador de la sitcom Todo el mundo quiere a Raymond, Everybody Loves Raymond, una famosa sitcom ganadora de 15 Emmys que se emitió entre el 96 y el 2005. Aquí la emitió Canal 9, creo. Sí, estamos hablando de una sitcom de las de antes, ¿no? Esos formatos enlatados que también muchos se replicaron aquí en Argentina. En esta serie donde él la producía y la escribía, retoma el mismo formato de nombre y crea esta serie gastronómica donde viaja alrededor del mundo para mostrar las comidas. Bocados callejeros, platos de grandes chefs, sopa, frutas, la pasión que tiene Phil por comer se respira en cada capítulo. Dice Phil acerca de sus grabaciones: los programas de él hablan de comida, pero no solamente de eso. Creo que la comida es el gran conector de la humanidad. Cuando nos sentamos y comemos juntos nos hacemos amigos. Eso es muy importante. Hay gente que apuesta por hacer guerras. Yo digo, en vez de hacer guerras, ¿por qué no nos sentamos a la mesa? La comida puede resolver grandes problemas. No importa de dónde vengamos, todos comemos. Y normalmente lo hacemos con otra gente. Entonces, ¿qué veremos en este capítulo de 50 minutos, filmado en un mundo, por supuesto, prepandémico? Un pantallazo por el yuca Carmiel, tomaremos un jugo de zanahoria, gente en la calle jugando yeshbesh, backgammon, paisajes de la ciudad vieja de Jerusalén, en contraste con cuerpos desnudos de la playa de Tel Aviv, una playa que recorre también y donde se ve mucho surf, mucho paseo en bicicleta, en este recorrido de la ciclovía tan desarrollada que tiene Tel Aviv. Música, pelota paleta, sonrisas, un paseo por Yafo también, una ciudad de 2000 años, donde ocurrieron historias bíblicas como las de Salomón, Jonás, Pedro, y todo esto sin hablar de comida todavía. Vamos a ver a Phil probando shakshuka, en lo del doctor Shakshuka, un plato delicioso y picante, como dice. Vamos también a ver probar shawarma o shawarma en Lafa, y atentos, la diferencia puede ser sustancial de pedirlo en pita, digo por el tamaño que implica. Van a probar también sabrij, que es un sándwich de berenjenas de origen iraquí, decorado como si fuera una pintura. Van a visitar también una panadería, que quizás Leo hayas tenido la oportunidad de estar, que se llama Gulafia, que está abierta desde 1879. No, sí. No tenía ese dato. Es una cadena ya hoy en día. Exactamente, y que muestra también en este capítulo cómo árabes y judíos en Yafo atienden conjuntamente, con remeras que dicen los árabes y los judíos se niegan a ser enemigos. Una convivencia pacífica, lo decimos hoy en un día tan particular con lo que sucede en Jerusalén, pero desde el punto de vista gastronómico tratando de congeniar. ¿Qué más veremos? Un restaurante persa que hace comida vegetariana,
otro dato importante, hay más de 400 restaurantes para veganos en Israel. No es un dato menor. Como dice Phil, una gira culinaria por Medio Oriente, entre Egipto e Irak, pasando por Yemen, donde se prueba una sopa increíble, con la princesa de la sopa, heredera de un local de comida yemenita, un plato que prueban que se llama mejilla y otro que tiene rabo de buey. O sea, todos platos que no sé si has probado, si han probado, pero que vale la pena por lo menos desde lo visual poder disfrutar. Estaba pensando, digamos, que acá solo llega una porción muy pequeña de lo que llamamos la comida de Medio Oriente, porque, bueno, tenemos algunas cosas que mencionaste, ¿no? Como el shawarma, el falafel y demás, que en sus versiones armenias, sirias, libanesas, que tenemos ahí, algunos judíos también, que tenemos aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero evidentemente vos recorriste no menos de 10, 15 platos de los que no tenemos ni noticia. Sí, y vale la pena ver el capítulo porque hay lugares increíbles que a nivel gastronómico nunca hubiera estado. Una historia centrada en el hummus, que no nombré, en un restaurante cuya estética evoca una sinagoga. Acá Quique, nuestro operador, me advierte el peligro de hablar de estos temas a esta hora, ¿no? Vamos a desmayarnos acá en el estudio. Verdaderamente vale la pena verlo, vuelvo a repetir, Somebody Feed Phil, alguien que le dé de comer a Phil, capítulo Tel Aviv, temporada 1, también por supuesto está en la plataforma de Netflix, pueden verlo y seguir a través de internet, de la página de Phil Rosenthal World, cuáles las ciudades que estuvo Phil, y particularmente Tel Aviv, los lugares donde estuvo, hay carta de precios, se puede visitar y recorrer. Hacemos también, Leo, aquí un servicio a la comunidad. A ver, bien, porque yo cuando vos hablabas pensaba en un programa antológico que hubo en la televisión israelí, que era con el cantante Gidi Gog, que iba también por distintos lugares, bueno, estos programas que están también muy de moda, ¿no? De gastronómicos, y que después hizo un libro, pero vos acá le diste una vuelta de tuerca que tiene que ver con darle una mirada más internacional, y esto que venimos hablando insistentemente, ¿no? Como de algún modo las plataformas a veces, estas plataformas de streaming de películas y series, a veces empastan, pero también a veces muestran esta diversidad de matices y de colores que hay en cada país con su propia especificidad. Y me parece que lo que estás contando de Phil Rosenthal es justamente eso, tratar de mostrar esa diversidad. Sí, y es muy interesante también el final que tiene Phil en cada capítulo, que habla con los padres también, dos judíos norteamericanos, que habla por teléfono y trae estas historias relacionadas con el judaísmo, ¿no? No puntualmente con Israel, porque casualmente es el capítulo que analizamos hoy, pero estuvo en Buenos Aires, estuvo en México y en otros lugares también. Así que sí, me parece que también el ojo de Israel se puede ver por lo gastronómico. Y tengo, Leo, no sé si hay tiempo, 2 nombres más para acercarte referente a lo gastronómico. Por supuesto. Si te parece. Por un lado, decías programas de comida, y hoy en día aquí en la Argentina y en todo el mundo, ¿no? MasterChef Celebrity también se emite en Israel. Y lo que te traigo como dato, quizás no sabemos, en el 2014, en la edición de MasterChef, el premio lo ganó una palestina con ciudadanía israelí, no Fatama Ismael, que conquistó el jurado en la 5ª edición del programa con un plato sobre el falso hummus oriental. Además, luego de ganar, propuso crear una escuela árabe-israelí de cocina para árabes y judíos, y es doctora en microbiología y tiene 4 títulos de posgrado. O sea, llegamos a un programa que hoy en día explota aquí en Argentina, pero que en Israel también forma parte de el prime time de lo que es la televisión de Israel. Ella explicó que en la cocina tradicional árabe existe un plato también de salmonetes conocido como el Sultán Ibrahim, que con ese plato, que es el que gana el concurso, pretendió darle un giro de tuerca junto con la ensalada de garbanzos y habas verdes.
nuevamente traemos esto como ejemplo de un producto, un formato que también hoy en día en Israel triunfa y tiene su repercusión. Por último, te traigo la noticia del chef Asaf Granit, que en enero de 2021, la noticia más reciente, el restaurante Jabour, ubicado en París, recibió su primera estrella Michelin y quedó seleccionado entre los mejores restaurantes de Francia. ¿Por qué eligió la guía Michelin al restaurante Jabour? Por presentar una cocina creativa, así como características distintivas, con una decoración sencilla pero un poco tosca. ¿Qué tiene de particular esta edición de la estrella Michelin? De alguna manera muestra que pese a que la pandemia ha cerrado muchos restaurantes, igualmente dio cuenta que las comidas excelentes no tienen por qué ser en lujosos palacios con manteles y camareros, sino que las experiencias pueden darse en todo tipo de lugares. Hubo también una crítica hacia la guía Michelin por celebrar estos premios con los lugares cerrados por la pandemia de COVID. Sin embargo, se intentó que todos los lugares que recibieron la estrella se mantengan abiertos. Es por eso que este chef israelí, ubicado en París, Asaf Granit, se lleva la estrella Michelin en la edición 2020 de estos premios tan importantes de la gastronomía. Estaba pensando, Gaby, mientras vos contabas la cantidad de invitados que tuvimos aquí que hacen referencia a la comida como sus principales recuerdos identitarios, ¿no? Digamos, cómo la comida habla un montón de cada pueblo, de cada sociedad, y esto que vos decías también, la posibilidad que propone Phil Rosenthal de sentarnos todos a la misma mesa y compartir los platos y celebrar, brindar en vez de tirarnos la comida por la cabeza. Sí, hay que probar también y adentrarse en el mundo de la comida de Medio Oriente, que también tiene sus sabores, sus propios condimentos, aderezos, que es interesante recorrerlo y disfrutarlo. Gaby, so pena de desmayarnos, tenemos que cortar aquí porque ya no resistimos más. Espectacular. Leo, vamos a preparar la comida entonces, te mando un abrazo y hasta el lunes que viene. Espectacular, Gaby Schnittman aquí con su columna semanal. Vamos a ir ahora a escuchar un poquito de música y volvemos en pocos minutitos para contar la historia del día.
מחביר, אולי הכי יפה בעיר. Y lo que toca en este momento del programa, ya casi llegando a las 10 de la noche, es compartir lo que es la historia del día. Hay historias que ya conocemos y muchas, infinidad de historias por descubrir. En Algo para Contar, esta es la historia del día. Hola, querida. Hola, mame. ¿Cómo estás? 97% muerta. Posiblemente no llegue hoy a la tarde. Hoy calculo que 6 menos cuarto voy a entrar en un pozo depresivo, pero no va a durar mucho. Así que no te hagas problema porque a las 9 estoy muerta y a las 11 me están llevando a la tablada. Pero, mami, si yo te veo los más bien. Nada, mi amor, me acabo de dar cuenta de una cosa, que no puedo tener confianza en ninguno de mis hijos nunca en la vida. ¿Por qué, mame? Porque alguien que yo no quiero decir, porque me parece una traición, lo que te digo que es una traición haberle... No sé cómo decírtelo. ¿Qué pasó, Me desgrabaron un cassette de Yeroham Gaon que cantaba canciones de Leonardo Fabio y grabaron a menudo arriba. Pero, mami, ese cassette era del 65. Este sketch de Cha Cha Cha, de cuando estaba todavía en el canal que hoy es América, Alfredo Casero y Romina Schneider recreaban esta Yiddish Mame un tanto grotesca, y hablaba de un cassette de Yehoram Gaon. Yehoram Gaon es un cantante, vive, estuvo aquí en Buenos Aires en diferentes ocasiones, habla algo de español, habla ladino. Y es reconocido como, él a sí mismo se reconoce como un artista referente, icónico de la ciudad de Jerusalén, esa ciudad que el pueblo judío y el Estado de Israel recordaron esta semana como su día, el Día de Jerusalén, que refiere a un hecho histórico conflictivo que fue la Guerra de los 6 días, en estos días en que estamos transitando una nueva escalada bélica en la región. Queremos aprovechar este espacio artístico, cultural, para recrear esa parte de Jerusalén que refiere a su etimología de Ir Shalom, de ciudad de paz. Y vamos a escuchar primero diferentes canciones que refieren a Jerusalén, no solamente en hebreo, no solamente israelíes, sino en distintos lugares. Y vamos a escuchar primero entonces a Yehoram Gaon, A ti Jerusalén, Lach Yerushalayim. לך ירושלים בין חומות העיר, לך ירושלים אור חדש יאיר, בליבנו רק שיר אחד קיים, לך ירושלים בין ירדן וים, בליבנו רק שיר אחד קיים, לך ירושלים בין ירדן וים. Esta canción A ti Jerusalén, que es parte del folclore israelí, muy utilizado para las danzas folclóricas israelíes. Hay un recuerdo ahí en el viejo Badí y compañía de una coreografía con esta melodía. Pero si hablamos de melodías clásicas folclóricas israelíes, nos tenemos que referir a una canción que hemos referido la semana pasada, que es Jerusalén de Oro, ¿sí? La canción icónica que en 1967 la artista israelí Nomi Shemer compuso y que se hicieron infinidad de versiones, y ahora vamos a compartir una versión en ritmo de samba hecha por nuestra divina Gloria. עם כל פעם הופטרתי מהאילן והאבן שבויה בחלומה העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה
Jerusalén en la poesía, en el relato histórico y religioso, es reconocido también como Sion. Es uno de los nombres de esta ciudad y uno de los nombres que se utilizan para referir quizás a la versión más poética. La tradición judía habla de una Jerusalén celestial y una Jerusalén terrenal. La Jerusalén terrenal es esta que vivimos, que tiene su día a día, su cotidianeidad, sus conflictos, sus bellezas. Y la Jerusalén celestial es esa que se evoca, que no siempre tiene que ver con la ciudad real y que nos une y que ha unido a un montón de pueblos y de tradiciones. Estamos hablando de la ciudad que es central para las 3 grandes religiones monoteístas de este mundo. Y quienes han hecho un gran culto a esta canción han sido los músicos de la cultura reggae. Si hablamos de la cultura reggae, hablamos de Bob Marley con su Iron Lion in Zion. Aquí Bob Marley se refiere justamente al león, el león que es el ícono, quien conoce la ciudad de Jerusalén, el escudo, la bandera que representa la ciudad es un león, el famoso león de Judea, que defiende la ciudad, y Bob Marley se refiere a eso, que él va a sostenerse en sus creencias como el león de Sion. Y dentro de la cultura reggae está el artista marfileño Alpha Blondy, que integró en algún momento parte de los Wailers, ¿sí? la banda que acompañaba a Bob Marley, y que hizo esta canción que después fue reversionada por la banda israelí Adag Nahash y que se conoce en casi todo el mundo porque esta canción es muy famosa, es justamente Jerusalem. Tecnológicos e informática. Service técnico oficial de iPhone y Samsung. Visita nuestra página de Instagram r.a Tecnología Argentina. Mencionando Radio Tú. From the Bible to the Quran, Revelation in Jerusalem, Shalom, Salam Alaikum. You can see Christians, Jews and Muslims living together and praying, Amen. Let's give thanks and praises. Baruch Ata Adonai, Baruch Abba Yerushalayim, Baruch Ata Adonai, Baruch Abba Yerushalayim. Alpha Blondy, este artista marfileño que canta en francés, en inglés, en hebreo y que hizo esta bellísima canción que justamente habla de esta ciudad que es el punto de encuentro de cristianos, musulmanes y judíos y donde debe prevalecer la paz.
Y si hablamos de Jerusalén y de la paz, vamos a cerrar esta sección con una versión bastante particular de la banda de hip hop israelí Adag Nahash y su tema Yabehi Yerushalayim, un tema que nace de las fuentes bíblicas, ¿sí? De los salmos del rey David, que es un tema tradicional, religioso, pero que está reversionado aquí de una forma muy bella para cerrar este homenaje a la ciudad de Jerusalén en su aniversario. Y así entre humor, folclore israelí, ritmo de samba, reggae y un poquito de electrónico y hip hop, homenajeamos a esta ciudad de Jerusalén en nuestra historia del día y ahora vamos con el recomendado. ¿Qué leer, qué mirar, qué escuchar? En Algo para Contar, estos son los recomendados. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Efron, soy periodista, comunicador, educador, poeta, director del periódico Nueva Acción. Y bueno, gracias Leo por permitirme compartir algunas de las pasiones de la vida, de mi vida y de la de muchos. En este caso la poesía. Voy a compartir o sugerirles disfrutar a Eliyahu Toker, ¿no? Eliyahu Toker, que es un gran poeta judío-argentino, nacido en el porteño y judío barrio de Once, no tan porteño como judío, donde vivió buena parte de su vida. Arquitecto de profesión, sin embargo, abandonó la profesión para ir a su gran pasión, ¿no? El mal incurable, como él le llamaba, que contrajo muy tempranamente. Y voy a leer una de sus poesías, ¿no? Por ejemplo, para empezar, homenaje a Brayas, exagero, como las pesadillas y los cuentos, para no mentir ni que me crean. Soy la doble imagen del espejo, judaísmo diestro, mano, sonrisa y sueño, judaísmo siniestro, ojo, cerebro y culpa. Uno me ata a la vida, el otro a la palabra yerta. Uno me nutre, el otro me atormenta. Uno me enorgullece, el otro me avergüenza. Uno me rejuvenece, el otro me avejenta. Soy simultáneamente la gran ciudad y la pequeña aldea, el vuelo loco y la piedra, la superstición, la sutileza, la aristocracia y la miseria. Como las pesadillas y los cuentos, exagero para no mentir ni que me crean. Y son muchos los poemas que puedo recomendar. Los dueños de las dudas es el gran poema de Eliyahu. Las manos del silencio, iluminaciones judías, ¿no? Donde, bueno, la idea era expresar la experiencia judía como inquietud, ¿no? Como combate, ¿no? Reivindicando lo esencial, la complejidad, el asombro, el descubrimiento, decir a la manera judía los valores universales, ¿no? Lo plural, lo diverso,
El revés de lo visible. Y otros poemas como La ferocidad de los jazmines, gran poema también, o Versos de un ciclista judío. Todos estos se pueden ver en su página web. Y sin duda, una de las notas características de la poesía de Eliyahu es otorgarle al judaísmo un lugar encarnado, ¿no? La ferocidad de los jazmines, por ejemplo, marca un lugar del judaísmo como proyecto, como leitmotiv, ¿no? Como un tejido que lo va armando como poeta y como judío, ¿no? Padre Tierra también, ligado a Israel. Saga judía, ¿no? Y saga judía, por ejemplo, uno dice, ahí uno se da cuenta que a Eliyahu Toker solo le cabe la definición de poeta judeo argentino, pero porque no alcanza con esa definición, ¿no? Porque en rigor no le cabe ninguna otra, ¿no? Si la definición no existiera, debería ser inventada a su medida, ¿no? Porque en su obra se representa en su misma persona el exilio total, el exilio del Yiddish y de su cultura, el exilio de su propia ciudad, ¿no? Lo judío como exilio, ¿no? Eliyahu es la patria del Yiddish, ¿no? La patria del Yiddish, y también ha habido una producción de humor muy importante en Eliyahu. En definitiva, hablar de Eliyahu Toker es hablar de lo judío que está intrincado en nosotros mismos, en lo argentino, en lo latinoamericano, en lo israelí. Léanlo, lean a Eliyahu Toker. Ahí está el recomendado del día en la palabra de Gustavo Efron, el director del periódico Nueva Sion, recomendando la lectura de Eliyahu Toker. Antes hablábamos de la versión argentina, de cómo cantantes litúrgicos trajeron todo un universo cultural, musical de Europa, y Eliyahu Toker fue el responsable, sin dudas, de traer gran parte de la bibliografía de Europa con sus traducciones del yiddish al español imprescindibles, y además su propia producción cultural, su propia producción intelectual, de una de las personas esenciales para entender el curso de la historia cultural judía contemporánea. Así que vaya también el recuerdo para él en un día, como dijimos desde el principio, muy particular en lo personal, la emoción por el recuerdo de mi padre que nos ha dejado esta semana, pero que sin dudas me ha legado en lo personal el disfrute por todo este universo cultural que hoy tengo la oportunidad de compartir aquí en los estudios de Radio Tú con algo para contar. Nos vemos el lunes que viene a las 20 horas aquí en este mismo dial, en esta misma web y en estas mismas redes sociales. Gracias Quique en la operación, gracias Tamara Gutman en el diseño, gracias Altos del Boulevard, residencia geriátrica con más de 30 años de experiencia en la gestión de calidad del cuidado de adultos mayores, altosdelboulevard.com.ar, para contactarse al 011 4504 2985. Gracias por acompañarnos en cada emisión de aquí, este espacio cultural que es algo para contar. Ayuma.